Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Pero muy buenos días. Es que qué pena con el muy. Es que como empezamos a grabar, entonces me di cuenta que el se me quedó en la mitad. Sí, entonces muy buenos días. Perdón, hay que ser serio, dijo mi hija. Dice papi, solamente yo soy el que te creo que no eres serio. No, sí, bendito sea el Señor. Un fuerte abrazo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz el día de hoy. Que la presencia de Él se manifieste en plenitud en tu corazón. Que se glorifique mi Jesús hoy, precioso día del Señor, en tu corazón, en tu vida. Recuerda mirar a mi Jesús. Recuerda que Él es la llave para entrar a ese reino precioso de los cielos. Recuerda que Él es el vehículo para entrar allí al corazón de mi Jesús, de mi papito Dios. Y porque a través de la sangre, ¿recuerdas ese audio que hicimos precioso? A través de la sangre, como dice la palabra, entramos a la presencia viva del Santo Santorum. Ese Santo Santorum en la presencia de mi papá Dios. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Hoy no estás dormidita o ya estás despierta? Uy, anoche hizo un frío violento. Sí, pues bueno, decimos violento de lo que conocemos aquí porque pues hay otros fríos que son más violentos, pero sí hizo frío. No, y aquí no utilizamos casi la calefacción, entonces pues... Sí, eso a punta de frazadas, a punta de cobijas de esas de pura lana. Bueno, vamos a empezar, lana de oveja, ¿no? Vamos a empezar a orar para que este momento sea santificado. Y que el Señor caliente nuestra alma. Y caliente nuestra alma porque el frío del espíritu es más duro, ¿verdad, mi amor? Sí. Bueno, empezamos invocando a la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Del Espíritu Santo, amén, amén y amén. Papá, qué hermoso decirte, Padre, Papito Dios del cielo hermoso, qué precioso decirte así. Porque para que salga esa palabra en mi boca es porque el Espíritu Santo está en mí. Porque el Espíritu Santo está con mi espíritu. Y por eso te digo, papá, indignamente. Quiero reconocer el sacrificio que tu Hijo dio por mí, por mis hermanos. Quiero reconocer que Él llevó cautivo mis pecados allí en el huerto de los olivos inicialmente. Después con el flagelo, después con la cruz, después con tanto sufrimiento físico. Pero allí en el huerto de los olivos fue donde más sufrió, porque su sangre fue expuesta voluntariamente por el dolor y mi pecado. Es tan misterioso saber que Él llevó mi pecado. Revélame ese misterio. A mis hermanos revélaselos, para que podamos entender por qué estamos aquí reunidos, meditando tu palabra, que podamos entender el sacrificio de tu Hijo por mí, para sanarme y liberarme. Tengo tantas dificultades en ocasiones en mi familia, con mi propia vida, pero mirarte a ti, yo digo, no es nada lo mío. Y tú ya llevaste todo eso. Vengan a mí los cansados y cargados, dice tu Hijo. Quiero aprender a eso, a morir a mí. Ayúdame, te lo suplico, a morir a mí para estar en ti. Ser plenamente tuyo, amado Jesús de Nazaret. Ser tuyo, Papito Dios, ser tuyo, Espíritu Santo, ser tuyo plenamente, Madre María. Gracias por tu palabra, Papito Dios, a través de tu Hijo, que es la palabra viva. Que el Espíritu Santo nos ilumine y que esta palabra sea viva y eficaz y quede en lo profundo de nuestro corazón. Amén, amén, amén y amén. Amén. Bueno, Moniquita, ¿qué palabra tenemos el día de hoy? Hoy vamos hacia el Evangelio de San Mateo, vamos a trabajar en el capítulo 21, vamos a los versículos 23 al 43 y 45-46. Uy, bueno, después lo anotamos aquí porque... Bueno, dice lo siguiente. Escuchen otra parábola. El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco. Preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo.
Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo fue de la cosecha, mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero los labradores echaron mano a los criados, golpearon a unos, mataron a otros y apedrearon a otros. El dueño volvió a mandar más criados que al principio, pero los labradores los trataron a todos de la misma manera. Por fin mandó a su propio hijo, pensando sin duda, respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros, este es el que ha de recibir la herencia. Matémoslo y nos quedaremos con su propiedad. Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y ahora, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le contestaron, matará sin compasión a esos malvados y alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús les dijo, ¿nunca han leído ustedes las Escrituras? Dice, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Por eso les digo a ustedes, se les quitará el reino de Dios y que se le dará a un pueblo que entregue al reino la debida cosecha. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las palabras que Jesús contaba, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Quisieron entonces arrestarlo, pero tenían miedo porque la gente creía que Jesús era un profeta. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tremendo, ¿no? Moniquita, traigámoslo al tiempo presente. Y porque en ese tiempo podemos explicar todo con base que mi Señor, Él mostró allí todo lo que habían hecho con profetas. Sí, claro, sí. Con él y con él mismo. Y todo lo que había mandado con tantos profetas que mataron, porque murieron muchos. O sea, si uno conoce la historia de Israel, muchos profetas fueron apedreados, matados, vituperados. Pues incluso Juan Bautista, ¿no? Que fue como el último de todos los profetas. Sí. Sí, y lo mataron, mira. Sí. Entonces, y lo mataron, supuestamente no, que fue Herodes, no, fue el mismo pueblo, porque perfectamente el pueblo pudo haberse negado que lo matara Herodes. Sí, pero ellos pedían que liberaran a Barrabás, ¿no? En el caso de Jesús, ¿no? El caso de Jesús, que querían que liberaran a Barrabás. Pero mira, Moni, es bien particular, en el tiempo actual, cómo podemos entender esta palabra, porque es a los necios que no quieren entender el mensaje. Por más de que se les diga y se les diga y se les diga, no quieren entender la palabra. Y siguen llenos de soberbia, o aquellas personas que conocen la palabra, porque aquí está hablando es a los que conocen la palabra, Moni. A personas estudiadas, que desde pequeñitos los educaron en la palabra. Nosotros, sí, porque todos los judíos son sí, formados claro, en la palabra. Ellos desde la palabra, desde el momento, antes del vientre materno están formados en la palabra. Porque a ellos se les exige, y sobre todo los que son doctores de la ley, los que son los fariseos, ellos desde pequeñitos se les enseña la palabra y además tienen que aprenderse de memoria la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco se llama, y se lo tienen que aprender de memoria. Y ellos formados en la palabra, y nosotros que venimos de pueblo pagano, porque venimos de un pueblo pagano, porque no tenemos esa tradición judía. Entonces imagínate cómo será en el tiempo actual aquellos que dicen conocer de la palabra, que Dios nos guarde nuestro corazón, de aquellas personas que están consagrados a Dios, Moni, de aquellas personas que dicen ser muy creyentes, pero que no aceptan al Señor con su comportamiento. Como mi hija, curiosamente, hicimos una reflexión, y ella decía el testimonio, hablábamos del testimonio. Para poder cambiar el corazón de alguien se necesita el testimonio. Los hijos para que cambien es el testimonio. Un sacerdote que no dé testimonio, pues obvio que va a tener muchas dificultades en su feligresía, en su misión como ese apóstol del Señor. Por eso hay que orar tanto por los sacerdotes, por los misioneros como nosotros. Por favor, oren por nosotros. Oren por esas personas que les llevan la palabra. Porque constantemente necesitamos llenarnos de esa presencia viva y no perdernos en el camino y matar
a sus apóstoles. ¿Qué implica matar a sus apóstoles en los tiempos actuales? La palabra. Hablar mal. La palabra, el Señor dijo, lo que tú sientas en tu corazón es igual de valedero a cuando tú cometes un homicidio. Lo que si tú miras a una mujer con deseos y lo sientes en tu corazón, estás cometiendo adulterio o fornicación, igual tal cual como si lo estuvieras en físico. Entonces dice, no, pero eso no es así. Involucrarte con los sacerdotes o personas consagradas. Sí, qué peligroso. Nosotros hemos atendido mujeres y sacerdotes que de una u otra forma se han involucrado emocionalmente con personas. ¿Sí? Y hay que tener cuidado, a los sacerdotes se les debe respetar, sí. A tu sacerdote lo tienes que cuidar muchísimo, cuida a tus sacerdotes, es celoso con tu sacerdote y con los que llevan la palabra. Por ejemplo, en el caso nuestro, de verdad les pedimos a las personas que ven parte de nuestra comunidad, por favor, mucho celo con nosotros. Si ven algo impropio, de una vez, mira Rafa tal cosa, mira Mónica tal cosa. Si ustedes saben algo de mi esposa, me lo dicen, por favor. No, solamente un decir. Pero no, hablan en serio. No, yo hablo en serio. Sí hay que ser muy cuidadosos de verdad, porque se nos mete la levadura de los fariseos, ¿no? Se nos mete esas pequeñas zorras que comen el viñedo en flor. Seamos cuidadosos, porque el reino de los cielos no se nos va a quitar si no estamos pendientes de su palabra. La otra situación que también yo veo a veces que se sucede con las personas es que si alguien de pronto empieza a asistir a la iglesia, a quererse acercar a Dios, no falta aquella persona de manera impropia estar diciendo y haciendo comentarios para que esa persona se desanime. Y dice, y precisamente dice, hay de aquellos que o sea, buscan hacer caer a un niño, o sea, él trata a una persona que está empezando apenas en la iglesia como un niño, porque preferiblemente pongan una piedra de molino en el cuello, o sea, en ese entonces era una piedra, o sea, es una piedra demasiado inmensa y pesada, y que se lance al río, o sea, que ni vuelva a salir, o sea, que se abre y ni vuelva a salir, porque, o sea, el Señor vigila mucho a las personas que se están acercando a Él y para Él son niños. Entonces, hacerlos caer y hacerlos retroceder en la posible fe que quieren empezar a tener o a crecer, para Él es algo muy delicado. Entonces, nosotros también tenemos que ser muy cuidadosos de eso, porque a veces hay comentarios impropios, hay comentarios que no son. Y si tú eres la persona que está apenas empezando, tampoco les pongas cuidado a esas personas, porque no falta el mal utilizando el pecado de las personas para hacerte tropezar y que vayas para atrás. Una de las cosas que el mal, y por eso o sea, esa enemistad es tan marcada, que se ve tan marcada, es cuando el mal, tú empiezas en el camino del Señor y se empiezan a dar una cantidad de situaciones difíciles, dolorosas. De pronto es un trabajo importante. ¿Y qué es lo que hace el mal? Miremos qué es lo que sucede con las personas. Pongamos un ejemplo específico, por ejemplo, el trabajo, ¿no? Uno está consciente, se queda sin trabajo, por ejemplo. Y entonces dice, por ejemplo, dice la persona, ay, ¿de qué me vale creer en el Señor? Si mire, apenas empecé a creer en el Señor y ya me echaron del trabajo. Tengo más conflicto en la casa. Dios es malo conmigo, Dios es malo conmigo, Dios no me cuida, Dios no me protege, y no es Dios. O sea, lo que el mal quiere es que nosotros le echemos la culpa a Dios de las situaciones, y no es así, sino que el mal, como todavía hay puertas abiertas en el corazón, apenas está empezando a hacer un proceso para limpiar. El mal, cuando ve que tú ya no vas a estar bajo su control, bajo su pecado, ¿sí? Entonces él va a poner esas trampas para que tú caigas, y esas trampas hacen que tú hables. Ojo con esto, porque ahí está el poder de la palabra. Hace que tú hables incorrectamente, y como la palabra lo dice, por los dichos de tu boca te atarás. Entonces tú empiezas a atarte más frente a la situación y le estás echando la culpa a Dios, sabiendo que realmente son las circunstancias que se manejaban en nuestras vidas y que por no todavía sacarlas del camino, el mal está queriendo
utilizarlas en contra de Dios. Y siempre le estamos echando la culpa a Dios de las cosas. Y Dios no es malo en ningún momento. Para nada, mi amor. Y por tanto hay que ser muy cuidadosos, con cuidado con las palabras que dices. Tú estás llamado a ser ese apóstol de Dios. Estás llamado a que vayas y lleves la buena noticia a aquellos que se han apropiado de manera inadecuada de los bienes del Señor. ¿Y cómo lo haces? Acuérdate siempre con tu testimonio. Tu testimonio. Estamos haciendo la consagración del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo y Él nos dice, el testimonio tuyo es el que hace transformar el corazón de muchos. Yo hablo a través de tu testimonio. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque una cosa es comportarnos como los fariseos, como los dueños, como los administradores, no los dueños, porque a veces nos sentimos como los dueños de todo, incluso del dinero que tenemos, de las casas, de los carros que tenemos, de las cosas que nos dio el Señor en el mundo. No, somos administradores porque el dueño es mi papá Dios. Y hay que ser cuidadosos en ese aspecto de saber administrar adecuadamente, porque no vamos a ver cuando lleguen esos mensajeros de Dios. O sea, están los fariseos, están los que conocen la palabra, están los que predican, como en nuestro caso, pero también están los enviados de Dios que nos hacen una corrección. Inclusive hay personas que nos orientan y nosotros, como tenemos la soberbia del pavo real, ¿sí? El espíritu del pavo real, no permitimos que nos orienten. Nos falta humildad para que nos digan las cosas. Y tenemos un orgullo eclesial, mejor dicho, que nos salimos hasta de la cámara. ¿Sí? Pero mira, Rafa, que no solamente es con las personas que tienen ese orgullo eclesial. Vámonos a llevar a un terreno mucho más cercano a nosotros, que se llama la familia. La familia. Sí. Entonces, aterricémoslo, como dice una amiga. Aterricémoslo. Entonces, llega la situación de que está, por ejemplo, la situación de pareja o los hijos, ¿no? Y se conoce que se está generando, salió a la luz de alguna manera de que hay una situación, por ejemplo, una infidelidad del esposo y una situación de los hijos, de pronto el consumo la homosexualidad de los hijos, que también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La persona que se entera, pues va a hacer el reclamo normal. O sea, va a decirle a la persona, a preguntarle a veces a la persona si es cierto lo que está sucediendo, lo que comentaron. Cuando la persona se siente descubierta, así como dice, los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas que Jesús contaba, se dieron cuenta de que hablaban de ellos. Y a veces cuando la persona se da cuenta que la otra persona sabe lo que está haciendo, sabe de alguna manera, le contaron alguna situación, ¿qué es lo que sucede? Lo que dice así, a continuación dice, quisieron entonces arrestarlo, pero tenían miedo porque la gente creía que Jesús era profeta. ¿Qué significa? Que las personas que se sienten descubiertas inmediatamente quieren atacar, quieren hacer daño, quieren callar la boca, no quieren reconocer que sí están en el error y que fueron descubiertos. Entonces te van a tratar de hacer sentir culpable, te van a insultar, porque en muchos casos eso se da tanto del esposo como de los hijos. Te van a tratar de decir que tú no vales, que tú te inventas cosas, que tienen muchos videos, etcétera. O sea, sí es importante que nosotros aprendamos a controlar nuestros pensamientos, limpiemos nuestros pensamientos. Fundamental eso, porque si no, el mal toma control de nuestros pensamientos y nos empieza a hacer daño. Esa es una realidad. No, tenemos que aprender a limpiarnos también. Pero es lógico que la persona que está en el error, que la persona que está en el pecado, sí buscará hacerte daño, así como lo hicieron con Jesús. ¿Sí? Eso es lógico. O sea, eso se da. Eso lo vemos a diario. Entonces, por eso es que es el momento en que uno se tiene que aferrar de manera importante a nuestro Señor. Porque si Él logra salir de todas esas circunstancias, Él nos enseñará a salir de esas circunstancias. Entonces, cuidado con la levadura de los fariseos, cuidado con la levadura de Herodes, cuidado con el comportamiento del espíritu de Herodes y los fariseos, porque están siempre pululando cuando queremos crecer en el amor del Señor. Si nos apabullan porque estamos buscando de Dios, si estamos cambiando nuestra vida, pues es que nos estamos bañando. Nos están quitando
esa brea que se pegó en nuestro cuerpo. Si alguien nos critica, es porque estamos creciendo, dijo Sancho Panza, siempre lo repito porque me encanta. Don Quijote, los perros están ladrando. Pues qué bueno, dijo Don Quijote, porque eso implica que nos están diciendo que vamos caminando, ¿sí? Entre más nos ladren, mejor el camino, porque nos están diciendo por dónde debemos caminar, ¿no es cierto? Y lo otro, Moniquita preciosa del cielo, hermosa, es que no podemos callarnos si el Señor nos manda. Hay que ser profetas y apóstoles, no callarnos. Callarnos implica que si nos da una misión, nos toca llevarla. Así nos rechacen, Moni, así nos insulten, nos toca ir a llevar esa misión. Yo me acuerdo aquella vez una persona que nos buscó, pero especialmente pues era una mujer, me buscó a mí para hablar de una situación. Ella era una persona en matrimonio y resulta que, bueno, no se entendió con su esposo, etcétera, 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 y entonces se separan y entonces empieza a buscar a otra persona. La mujer. La mujer. Uh-huh. O sea, se da otra nueva relación, entonces ella quería casarse con esa persona. Y pues el matrimonio seguía vigente, o sea, muchas cosas, y ella decía, sí, es que yo sí me quiero, pues estar allá con él y todo lo demás. Y entonces ella esperaba, o sea, ella había ido, porque yo me di cuenta, o sea, tuve la referencia de que ella ya había preguntado a varias personas si ella, o sea, si no tenía ningún inconveniente de irse a vivir con esa persona, porque pues con el otro le había ido terriblemente mal y en cambio este era una estrella de hombre para Lempo su vida. De hombre. Y que era totalmente contrario y el trato era diferente. Y ella esperaba era que uno le dijera que sí se podía ir, que podía vivir pues lo normal, o sea, si tú estás en un matrimonio, te metes con otra persona, entras en adulterio, o sea, eso no es. O sea, no te puedes organizar nuevamente. Entonces, yo le dije eso. Oye, qué molestia tan impresionante. Y dejó hasta de hablarme. Y a veces pasa eso, que cuando uno comenta las cosas, le dice lo que la realidad de la palabra dice, no es uno, es lo que la palabra dice. Y el error en que se incurre, porque desafortunadamente eso es lo que sucede, pues a veces las personas se molestan con uno por decir, y nosotros sí tenemos que decir las cosas, o sea, hay que hablar la verdad, porque no es bueno que las personas se pierdan por nuestra causa. La palabra misma lo dice. Si yo no digo las situaciones, si yo no le digo a la persona que está incurriendo en un error, ¿qué es lo que sucede? Si esa persona fallece en pecado, a mí se me va a demandar esa sangre. Ahí lo dice la palabra. Pero si yo le comento la situación, pero ella sigue en el error, ya es una responsabilidad directamente de ella. Entonces, por eso es la situación, y a veces, de verdad, hay personas que se molestan con que uno les diga la verdad de lo que dice la palabra, pero pues la persona tiene que tomar la decisión. Pero yo debo también decir las cosas como son. Bueno, pero con sabiduría y bajo el encargo del Espíritu Santo, porque entonces llega la soberbia, claro, del pavo real, ¿no? No, el espíritu del pavo real. Y ahí sí tienes toda la razón, Rafa. Tienes toda la razón, porque hay personas que dicen, ay, no, es que yo digo la verdad. No, no es decir. Y es que la palabra dice, no, y es que yo me ciño a la palabra, y entonces empieza a colocarse el espíritu del fariseísmo. Y a ofender y de todo. No, es dentro de las cosas correctas, explicarlo correctamente, con amor, con caridad, como, bueno, no como que yo sea Jesús, pero tratando de hacer cosas como Jesús, intentar decir las cosas a las personas frente a, no hagas esto porque esto no te va a llevar a algo que no es. Pero no es, ay, no, es que yo siempre digo la verdad. Ay, cuando uno dice eso es mostrar que en su corazón tiene unas heridas tan impresionantes y que quiere prevalecer sobre todos los demás. Bendito sea el Señor por la palabra de hoy, ¿no? O sea, dos posiciones que debemos asumir. Una, o asumimos la posición de los fariseos y darnos cuenta que hay un error que tenemos en nuestras vidas y confesarlo. Ir ante el Santísimo y pedirle perdón porque tenemos espíritu del fariseísmo, que acabamos con quien sea, matamos literalmente con nuestras palabras, con nuestro pensamiento, aquellos los que nos dicen las verdades, aquellos que nos vienen a decir, cambia tu vida porque la vida que estás llevando es inapropiada,
Entonces, o asumimos la posición o estamos asumiendo también la posición de aquellos que llevamos el mensaje del Señor. Si tienes miedo de llevar el mensaje, entonces por eso te callas. Ve y encárgate, que el Señor sabe, Él es un Dios justo. Un Dios no, es el único Dios verdadero, justo. Porque digo que si es un Dios, entonces hay otro Dios. No, Señor, No. solamente uno. Y Él es el único Dios y al que reconocemos como Padre, mi papito Dios del cielo. Dios me lo bendiga. Que tengan un Ya, excelente día. tranquilíceme. Bye. Yo sé controlar mis emociones, hermano. Menos mal que se controla. Que tengan un buen día. Chao. Uy, se tiene pedradón.